Bienvenidos a esta clase más de instituto. Espero que cada uno de ustedes estén bien en este momento. Y bueno, para comenzar con esta clase de instituto, queremos dar la bienvenida al que hace unos 15 días era Elder Fonseca, ¿no? Que ahí puedo ver que está en la clase. Y para darle la bienvenida, ahí le vamos a pedir a él la primera oración. Pero antes de la primera oración, vamos a poner un pequeño himno. ¿Está bueno? Voy a compartirlo. ¿Y tenemos pensamiento espiritual para hoy? Sí, el pensamiento espiritual va a ser dado luego de la oración por María Elena Pozo. Perfecto. Savior, Redeemer of my soul, whose mighty hand hath made me whole, whose wondrous power hath raised me up and filled with sweet my bitter cup. What tongue my gratitude can tell? O gracious God of Israel. Never can I repay thee, Lord, but I can love thee. Thy pure word hath it not been
Padre Celestial, en esta hermosa noche queremos agradecerte, un grupo de tus hijos, por la oportunidad que nos das de poder estar conectados a través de la tecnología para poder seguir aprendiendo acerca de tu evangelio y de las enseñanzas que Cristo ha dejado para que podamos seguir progresando en el camino que has de preparar para nosotros. Suplicamos, Padre, que los maestros puedan tener el Espíritu para que puedan enseñarlo a través de él y que todo lo que podamos aprender también podamos llevarlo a la práctica en nuestros hogares y que podamos ser ejemplos de las personas. Suplicamos, Padre, que luz de tu Hijo pueda siempre guiarnos para que podamos tomar esas decisiones correctas que nos esperan a lo largo de nuestra vida. También te pedimos que podamos sentir tu espíritu y que podamos tener estas experiencias espirituales que fortalezcan nuestro testimonio. Suplicamos por nuestra familia y por las personas que padecen de sufrimiento y de pérdida. Y dejamos estas cosas y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Me tocó dar mi pensamiento espiritual. Bueno, estaba leyendo los discursos de la conferencia recién que pasó en este mes. Me encantó el discurso del Elder Ballard. Me gustó una parte que decía: el Señor los conoce, dice, cuando estén sirviendo en sus misiones tendrán experiencias que los ayudarán a llegar a conocerlo mejor a Él, crecerán espiritualmente a servirle a Él, serán enviados en su nombre a servir a los demás. Él les dará experiencias con los susurros del Espíritu Santo. El Señor los autorizará a enseñar en su nombre y podrán demostrarle que Él puede confiar en ustedes y depender de ustedes. Entonces, con respecto a este discurso, estaba recordando una experiencia que tuve recién. Yo sirvo como secretaria de la Sociedad de Socorro en mi barrio. Entonces, hicimos lo de las hermanas ministrantes, formamos los grupos y recuerdo que la presidenta me dijo que subiera todo al sistema de las hermanas que iban a visitar. Entonces, en la noche ese día, me llamó una hermana bien molesta y entonces ella me dijo eso. Mamá, está en clase. Ay, disculpen. Esta hermana me llamó bien molesta y ella me dijo que era eso que yo había hecho, que quién me había ordenado a mí hacer eso, que de dónde venían esas instrucciones y me empezó a tratar bien feo. Recuerdo que me dijo un montón. Entonces, le conté a mi presidenta pues lo que había pasado y unos días después le comenté a la presidenta de los SOCSOC de la Estaca. Entonces, ella me dijo: hermana, yo sé que usted es una excelente secretaria que se ha desempeñado en su llamamiento y así va a ser cuando usted vaya a la misión. Van a haber personas como esa hermana que le traten mal, que le griten, que le tiren la puerta en la cara. Van a haber personas así como esta hermana en la vida. Entonces, relacionándolo con lo que les compartí del discurso, esas experiencias que tengamos al compartir el evangelio con otras personas nos van a hacer que nuestro testimonio crezca y podamos aprender a enfrentar todos aquellos problemas, todas aquellas pruebas que se nos ponen enfrente, y de manera personal pues esa experiencia pues me ayudó a saber que hay pruebas que son difíciles, pero que se pueden enfrentar siempre y cuando pues, uno sea positivo. Y pues solamente ese ha sido mi pensamiento espiritual. En el nombre de Jesucristo, amén.
Amén. Gracias por la oración y por ese grandioso pensamiento espiritual y esas palabras motivadoras que acabamos de escuchar, ¿no? Ahora vamos a pasar al momento de la clase y le damos el tiempo a Elder y hermana Vázquez. Gracias, Walter, muy amable. Muy bien, entonces yo quiero empezar haciendo una pregunta. Si ustedes tuvieran la oportunidad de ver al Padre Celestial, ¿qué pregunta importante le harían? Pueden levantar su manita y quien quiera participar, por favor. Joseph. Sí, Joseph. Bueno, es una pregunta que muchas veces me la he hecho, ¿verdad? Así como en sueño muchas veces me he despertado con esa sensación, pero creo que una de las cosas que le pediría es que me ayude a poder ser más humilde y obediente a sus mandamientos, que es algo que en ocasiones nos cuesta. Que me ayudara pues a obtener estos atributos. Excelente, muy bien. Pero ¿tienen alguna pregunta que quisieran hacerle? Si tuvieran la oportunidad de verle. Yo, hermana, Sí, creo, bueno, la verdad es que últimamente he tenido, Melanie. sí, últimamente he tenido capacitaciones con hermano Rodrigo Vázquez y de hecho me hizo esa pregunta y yo se le dije, creo que una de las preguntas que yo le haría al Señor es, ¿cómo fue que Él sintió que el plan perfecto que Él está haciendo en estos momentos con cada uno de nosotros es tan perfecto para que nosotros volvamos al reino con Él? Muy bien, excelente pregunta. Muchas gracias, Melanie. ¿Alguien más? Creo que le preguntaría cómo puedo llegar a amar tanto como él lo hace. Excelente, Walter. Muy buena pregunta también. Excelente. Muy bien, ahora vamos a ir entonces y vamos a pedirle favor a Stacy. Stacy, ¿tú no podrías hacer el favor de leer en José Smith Historia, el capítulo 1? ¿Sí? Solo quiero leer lo que Stacy escribió. Ah, sí, por favor. Sí. Creo que le preguntaría, Señor, ¿soy yo suficiente para completar este plan? ¿Soy apta para terminarlo? Wow. Qué buena pregunta. Gracias, Stacy. Sí, creo que a veces mucho dudamos de nuestras habilidades, por lo menos en mi vida, durante lo que he pasado, siento que he tenido bastantes pruebas y que a veces siento que tal vez no puedo completar una prueba, y creo que lo primero que se me vendría a la mente cuando miro al Señor es, ay, Señor, soy suficiente yo para terminar este plan maravilloso, porque el plan no tiene defectos, los defectos los tenemos nosotros. Entonces creo que es lo que primero se me vendría a la mente. Con respecto a la escritura, dame un segundito para buscar. Yo creo que lo que decía Stacy, al igual que también decía Joseph, nos sentiríamos tal vez tan pequeñitos, ¿verdad? Y pedir humildad. Y creo que estamos haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. El hecho de que estén aquí, esto es una prueba que ustedes están tratando de establecer el plan y ponerlo en práctica en sus vidas. Esto es un entrenamiento. Aprendemos de su palabra. Y como dijeron en la oración, el poder aprender qué más podemos hacer y hacer las cosas que Él nos está pidiendo. Entonces estamos en el lugar indicado y a veces creemos que no hacemos mucho, pero nuestra parte es importante y la intención con que la hagamos. Eso se refiere al amor con que lo hagamos, ¿verdad? Entonces eso es la diferencia que el Señor nota en cuanto a hacer algo con mucho amor, aun cuando no tengamos tantos resultados, ¿verdad? Pero lo hicimos tratando de esforzarnos en cumplir. Muy bien. Gracias. Sí, Stacy, te escuchamos. Me dijo capítulo 1, versículo ¿cuál? 18 y 19, por favor. Ok, perfecto. Dice,
Había sido mi objetivo recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era la verdadera, a fin de saber a cuál unirme. Por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los personajes que estaban en la luz de arriba de mí, ¿cuál de todas las sectas era la verdadera? Porque hasta el momento nunca se me había ocurrido pensar que todas estuvieran en error y a cuál debía unirme. Y se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todas estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, porque todos ellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, más negando el poder de ella. Perfecto, muchas gracias, Stacy. Entonces, según estos versículos, ¿qué fue lo que José Smith le preguntó al Padre y a Jesucristo cuando les vio? ¿Cuál de esas ¿A qué capillas sé? Sí. de asistir? A ver, ¿quién iba a hablar? Ahora ninguna de las dos. Pueden hablar. Que él le preguntó de que a cuál de esa iglesia él debía de unirse, y el Señor le dijo de que no, que a ninguna, porque todas habían sido profanadas en más de algún momento, tanto como por la Biblia, por muchas cosas más. Excelente, muchas gracias. Ahora vamos a pedirle a Evita que nos lea el versículo 20, por favor. Siempre de José Smith, historia 1. Y aquí nos vamos a dar cuenta que fue lo que Jesucristo le respondió a José Smith. A mi hermana. Sí, Evita. Bueno, Adita. Está bien, Adita. Si lo tienes listo, está bien. No sé si Evita ya estaba preparada también, pero puedes leerlo, Adita, está bien. José es mi historia. 1, versículo 20. Ok. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas, y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Cuando otra vez volví en mí, me encontré de espaldas mirando hacia el cielo. Al retirarse la luz, me quedé sin fuerzas, pero poco después, habiéndome recobrado hasta cierto punto, volví a casa. Al apoyarme sobre la mesilla de la chimenea, mi madre me preguntó si algo me pasaba. Yo le contesté: pierda cuidado, todo está bien, me siento bastante bien. Entonces le dije: he sabido a satisfacción mía que el presbiterianismo no es verdadero. Parece que desde los años más tiernos de mi vida el adversario sabía que yo estaba destinado a perturbar y molestar su reino. De lo contrario, ¿por qué habían de combinarse en mi contra los poderes de las tinieblas? ¿Cuál era el motivo de la oposición y persecución que se desató contra mí casi desde mi infancia? Gracias, Adita, muy amable. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor reiteró en este versículo? Porque ya lo habíamos escuchado en los anteriores, pero ¿qué fue lo que le reiteró nuevamente a José Smith? Que no se uniera a ninguna de las iglesias. Que no se uniera a ninguna de las iglesias, exactamente. Muchas gracias. Entonces, una otra pregunta nada más y luego seguimos. Dice, si todas las iglesias se encontraban en error, ¿qué debía suceder a fin de que la iglesia del Señor estuviera sobre la tierra? ¿Qué creen? Una restauración. Totalmente, ¿verdad? La restauración del evangelio. Así es, muchas gracias. Y entonces vamos a leer, mi hermanito, tal vez nos hace favor, Brunito, de buscarnos la declaración del presidente James C. Fausto. Y le vamos a pedir favor a Carlos Zelaya que nos la lea. Ok, dice, creemos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la restauración de la Iglesia original que estableció Jesucristo,
que se edificó sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esta iglesia no procede de la división de ninguna otra iglesia. Excelente, muchas gracias. Entonces, miren, por tiempo no vamos a pasar a esta parte que hay algunas escrituras muy bonitas y muy importantes que podemos leer, pero yo se las voy a mandar en el chat para que ustedes tengan la oportunidad de leerla y así poder comprender un poco más. Y ahí vamos a entender qué quiere decir que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una restauración de la Iglesia que el Salvador estableció en los tiempos del Nuevo Testamento. Y ahora vamos a pasar, por favor, a la declaración del hermano Callister. Y tal vez, por favor, a Tati, que la lea fuerte, por favor. Okay. Si alguien igualara la iglesia original de Cristo con todas las iglesias del mundo de hoy, descubriría que punto por punto, organización por organización, enseñanza por enseñanza, ordenanza por ordenanza, fruto por fruto y revelación por revelación, únicamente coincidiría con una, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias, Tati, muy amable. Entonces, porque es importante que nosotros tengamos un testimonio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creyendo nosotros que es la restauración de la iglesia original que el Salvador había edificado anteriormente. La pregunta es, hermana, ¿por qué es importante que tengamos el testimonio, verdad? Exactamente, sí. Bueno, creo que en las últimas ocasiones que el presidente Nelson ha podido brindar palabras al mundo, ha sido enfáticamente enérgico en el hecho de que nosotros podemos tender a sucumbir ante las tentaciones si no tenemos ese testimonio espiritual fuerte, ese ímpetu espiritual que habló en la última conferencia. Entonces me pongo a pensar en mi vida personal, en mi entorno. Tengo amigos que no son miembros de la iglesia, tengo compañeros de la universidad que no son miembros de la iglesia. Hay muchas personas que están alrededor con diferentes preguntas y cuestionamientos aparte de preguntas. Entonces, si yo no tengo un testimonio de la verdad y no trato de poder fortalecerlo a menudo, creo que podría comenzar a dudar de los principios que ya había comprendido. Y al momento de dudar, comenzaría a actuar de una forma que no sería la correcta. Entonces, esas son dos cosas que yo siento que son importantes. Es importante el hecho de poder tener un testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo. Y me llama mucho la atención una parte en el relato de la primera visión que estábamos leyendo en José Smith Historia, porque menciona de que desde su temprana edad, él se preguntaba por qué esa persecución hacia él. Y yo recordé las películas que he visto de José Smith y la forma en la que diferentes iglesias siempre llegan a visitar a él y a su familia, especialmente la iglesia presbiteriana, ¿no? Y él nunca se quedó con lo que las personas le decían. Siempre tenía ese deseo de su alma y de su corazón de poder hacer las cosas por él mismo. Y fue ese pequeño hecho de que él leyera en Santiago 1:5 lo que cambió la historia de la humanidad completamente. Así es. Esa pequeña situación que hizo José es lo mismo que tenemos que hacer nosotros para poder conocer la verdad. Excelente, Walter. Muchísimas gracias. Me parece que Joseph también querías hablar. Sí, de hecho que, bueno, creo que me uno un poco en cuanto a lo que decía Walter también. Y no sé, creo yo que el poder tener un testimonio fortalecido en cuanto a eso nos ayuda a nosotros a poder desear compartirlo con las personas. Algo que rápido voy a contar, bueno, antes de irme a la misión, me llevó un buen tiempo, tal vez de 16, 17, de comprender que realmente, o tener ese testimonio de que realmente José Smith había visto al Padre.
y al comienzo me daba como pena decirlo a mi familia, que tal vez yo no tenía ese testimonio, pero creo que a medida que nosotros procuramos querer conocer más de las cosas que el Señor prepara, pues ahí donde viene a lo que decía Walter, que debemos de preguntar al Señor. Y creo que cada vez que yo hacía la invitación, cuando era misionero, de que preguntaran al Señor, realmente yo lo sentía fuerte en mi corazón, porque yo lo hice también. Y realmente fue ahí donde yo pude fortalecer mi testimonio, el poder cada vez que yo invitaba a las personas recordar que yo en un momento lo hice, y fue ahí donde mi testimonio se fortaleció o lo obtuve en ese momento. Entonces creo que el fortalecer nuestro testimonio va a ser algo constante. Nuestro presidente de misión decía que la conversión es un proceso constante, no es un solo momento, ¿verdad? Y es por eso que debemos de procurar tener esos hábitos de preguntar siempre al Señor en nuestras oraciones, leer nuestra escritura, y es ahí donde realmente cuando tengamos a nuestros amigos, a las personas interesadas en el Evangelio, vamos a poder ser guiados por el Espíritu y con ese anhelo de saber que yo ya lo sé y yo quiero compartirlo contigo también. Entonces, era lo que quería compartir. Excelente. Muchísimas gracias. Cornalina levantó su mano. Ok, te escuchamos, Cornalina. Muchas gracias por la oportunidad de poder expresar mis sentimientos. La verdad me gustó mucho esa pregunta, hermana. Fíjese que es sumamente importante de poder obtener un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Simplemente se me vino una frase del profeta José que él dijo, yo sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo, ¿verdad? Entonces, verdaderamente cuando nosotros tenemos un testimonio del Evangelio y ninguna cosa nos podría como dudar, ¿verdad? Porque realmente hoy en día tenemos muchas personas que están en contra de la iglesia, del Evangelio, y pues uno tiene que estar muy preparado, ¿verdad? De poder que cada día poder seguir aumentando nuestro testimonio. Y como decía el hermano Joseph, es como de orar siempre, ¿verdad? Y guardar los mandamientos y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y yo sé de que yo testifico con todo mi corazón a que si nosotros amamos a nuestro Padre Celestial, vamos a procurar guardar sus mandamientos, ¿verdad? Porque Él mismo lo ha dicho a sus apóstoles, si me améis, guardad mis mandamientos. Jesucristo mismo les dice. Entonces, si amamos a nuestro Padre Celestial, vamos a esforzarnos cada día de poder obedecer sus mandamientos. Entonces, en lo personal, siempre Dios me ha ayudado a poder ser firme dentro de su evangelio, de poder ver los milagros y cómo el Señor lo que promete siempre cumple, ¿verdad? Entonces, es una de las cosas que a mí me encanta, pues, o sea, de poder tener elevado mi testimonio. Eso, hermana. Excelente, muchísimas gracias, Cornalina, Joseph y Walter. Gracias por compartir sus hermosos testimonios, sus sentimientos, ¿verdad? También, y eso es lo hermoso del Evangelio, que podemos obtener un testimonio muy grande, muy fuerte, y más aún poderlo compartir, ¿verdad? Y no, como dijo Cornalina también, nada ni nadie va a hacer que podamos cambiar nosotros nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, ¿verdad? Hacia lo que nosotros sabemos que es verdadero. Muy bien, y ahora solo quiero compartirles algo que dijo el presidente Joseph Fielding Smith. Dijo, toda revelación desde la caída ha venido por medio de Jesucristo. Entonces, ahora vamos a leer Doctrina y Convenios 1. Vamos a pedirle favor a Alejandro que nos pueda leer Doctrina y Convenios 1, el versículo 17. Y luego, vamos a ver quién no ha participado. Yo puedo leer algo que escribió Daimara. Ok, por favor. Nuestro testimonio es el conocimiento de quiénes somos, de quiénes somos hijos de Dios, de dónde venimos, de la presencia de nuestro Padre Celestial y a dónde iremos eternamente. Si somos fieles de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial, todos debemos obtener un testimonio como este, a fin de que
soportemos las pruebas y las adversidades de la vida terrenal y alcancemos el glorioso futuro eterno que todos deseamos. Excelente. Qué buenísimo, Amara. Muchísimas gracias. Entonces vamos a leer estas otras dos escrituras que la que te pedí. ¿A quién le pedí favor? A Alejandro, te pedí favor, ¿verdad? Y tal vez, Selene, nos haces favor de leer también Doctrina y Convenios 18, de 34 al 35, por favor. Así que los escuchamos. Doctrinas y Convenios, sección 1, versículo 17, dice: Por tanto, yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. Excelente, muchas gracias. Estas palabras no son de hombres, ni de hombres, sino mías. Por tanto, testificaréis que son de mí y no del hombre, porque es mi voz la que os las declara, porque os son dadas por mi espíritu, y por mi poder las podéis leer los unos a los otros. Y si no fuera por mi poder, no podríais tenerlas. Excelente, gracias, Selene. Entonces, ¿de qué manera estos versículos nos ayudan a nosotros a entender mejor la verdad de que Jesucristo guía y dirige su iglesia por medio de la revelación? ¿Puede repetir la pregunta, hermana? Es que sí les entendí la pregunta, pero me quedé pensando. ¿La puede repetir? Con gusto. ¿De qué manera estos versículos nos ayudan a entender mejor la verdad de que Jesucristo dirige y guía su iglesia por medio de la revelación? Dicen los versículos que acabamos de leer en Doctrina y Convenios 18, de que sus palabras no son de hombre, sino que son de él, que él habla por medio de profetas, y los profetas testifican de Jesucristo, y ellos nos transmiten estos mensajes en las conferencias, como acaba de ocurrir en este mes, que recién escuchamos al profeta y recibimos revelación en esta conferencia, y realmente en recibir revelación personal es algo que nos ayuda a poder, como mencionaban anteriormente, a poder aumentar nuestro testimonio de Jesucristo y aumentar nuestra fe. Excelente, muchísimas gracias. Evita, tú también quieres hablar, ¿verdad? No, sí, solamente me ponía a pensar y uniendo por lo que ha estado hablando, pues yo pienso que estos versículos pues dan testimonio, ¿verdad? Que Jesucristo guía a su iglesia porque él sabe que en estos tiempos pues hay muchas pruebas, hay, como lo decía el versículo, hay muchas calamidades, y eso quiera que no va a ser una prueba para nosotros. Entonces siempre es necesario un profeta y su revelación para que nosotros estemos en el camino o encaminados en el camino, o tengamos a dónde aferrarnos. Y pues siento que eso siento en cuanto a la pregunta. Muchísimas gracias, Evita. Gracias por tus sentimientos. Sí, Walter. En relación a la revelación, Doctrina y Convenios 8.2 dice: sí, he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Eso dice en Doctrina y Convenios. Y en palabras de Elder Vázquez, del Cara a Cara, él dijo algo que calcó mi corazón. Él dijo: habla a nuestra mente con ideas y a nuestro corazón con sentimientos. Entonces, no hay ninguna forma en la que, si no es por medio de la revelación, que podamos reconocer si lo que nos está diciendo una persona viene de Dios. Entonces, la revelación es algo fundamental en la restauración del Evangelio, ya que por medio de ella podemos recibir la instrucción que el Padre Celestial tiene para cada uno de nosotros, si viene a nosotros la revelación,
o para el profeta, si es algo que como iglesia necesitamos mejorar. La revelación es continua y no se va a detener hasta que el Señor diga que la obra ya está hecha. Entonces es de suma importancia que podamos reconocer que en sí revelación, ahorita recordé unas palabras en predicar mi evangelio. Es inútil poder ministrar sin la revelación. Es necesaria para la salvación. Exactamente. Muchas gracias, Walter. Y de hecho, este es un principio que encontramos en la clase, ¿verdad? Que Jesucristo guía y dirige su iglesia por medio de revelación. Sí, Cornalina, te escuchamos. Pues hermana, pues vemos, ¿verdad? Que el mundo cambia constantemente, ¿verdad? Pero los mandamientos de Dios no cambian. ¿Por qué? Porque es algo que ya está establecido, ¿verdad? Y las escrituras testifican de eso. Y como las escrituras nosotros no podemos cambiar y los mandamientos del Señor tampoco, porque es algo que ya está. Y pues porque realmente estamos en lo correcto y sabemos que esta es la iglesia verdadera, que tenemos un profeta que dirige su iglesia, ¿verdad? Y que testifico también, ¿verdad? Que el profeta Russell recibe revelación con el fin de poder bendecir a las familias, de que podamos acercarnos más a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, todo lo que es, todos los como la iglesia está establecido por profetas, apóstoles, restauración, revelación, ¿verdad? Entonces, eso es la manera más, como podría decir, de poder saber de que estas cosas son verdaderas, ¿verdad? Y me siento feliz en lo personal de poder tener un profeta en la actualidad que nos dirige, nos enseña, que nos guía, ¿verdad? De cómo poder acercarnos a nuestro Padre Celestial y cómo poder obtener revelación personal con el fin de ser bendecido. Excelente. Muchísimas gracias, Cornalina. Muy amable. Muy bien. Y quiero hacer la última pregunta antes de compartir con ustedes algo que les voy a leer. Sí, ya voy un momentito, Gaby. Ya te doy la palabra. Después de que yo haga esta pregunta, voy a compartir con ustedes algo, me la contestan y ahí seguimos. Sí, Gabriel, te escuchamos. Sí, ok. Comentando las palabras que me hizo mis compañeros acerca de la restauración y su pregunta, me acordé de la conferencia histórica del año 2020, de abril, que se celebró el bicentenario de la restauración del Evangelio de Jesucristo, que fue bonito escuchar que la mayoría de los mensajes testificaban de la restauración. Y me acuerdo que el primer mensaje que dio el presidente Nelson, él dijo, la primera palabra que aprendemos en doctrinas y convenios es escuchar. Y realmente ahorita el primer versículo es así. Y dice así, escuchad, pueblo de mi iglesia, decid la voz de aquel que mora en las alturas y cuyos ojos están sobre todas las hombres. Sí, de cierto digo, escuchad, pueblo lejano, y vosotros los que estáis sobre isla del mar, oí juntamente. Realmente parte de lo que han comentado, el proceso para recibir revelación, el proceso también para obtener un testimonio y fortalecerlo cada día, es como nos ha aconsejado desde esa vez hasta hoy. Escuchar la voz del Salvador, aunque es difícil, pero no imposible, porque eso nos va a ayudar a cada día fundamentar este testimonio de la restauración del Evangelio. Eso quería compartir, gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, muy amable. Muy bien, entonces voy a hacerles la pregunta ahorita y luego les leo lo que nos compartió el elder Gary Coleman. Y entonces me van a contestar ustedes, ¿ok? Aquí va la pregunta. ¿Por qué es importante doctrina y convenios en la actualidad para la iglesia? Entonces dice así. Doctrina y convenios es un testamento de los últimos días acerca del ministerio de Jesucristo en favor de los hijos de Dios por medio de profetas y siervos de Dios y ejemplifica el modelo divino de revelación que guía a la iglesia y a sus miembros hoy en día. Eso es nada más. Entonces, ¿por qué creen ustedes que doctrina y convenios es importante para la iglesia en la actualidad? Sí, Luis, te escuchamos.
Doctrina y Convenios es en la actualidad, porque además de que represión que recibió está José Smith, ¿verdad? En cuanto a cómo dirigir la iglesia y el orden de la iglesia, además de eso contiene las enseñanzas que nos llevan a llevarlas, que nos lleva, ¿verdad?, a obtener la vida eterna. Adicionalmente, también, así como yo considero esto, ¿verdad? Así como los nefitas tuvieron el libro de Mormón, que fueron revelaciones, ¿verdad?, dadas a los profetas, así como los judíos tenían el Antiguo Testamento y tenían el Nuevo Testamento, considero que Doctrinas y Convenios nos hace saber que fue escrita para nuestros días, como el testimonio que nosotros tenemos de nuestros tiempos, de que Dios aún nos sigue revelando cosas y seguirá revelando cosas a sus siervos los profetas, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y si ayer existieron esos libros, hoy también seguirán saliendo esos libros. Entonces considero que es muy importante Doctrina y Convenio, porque nos ayuda a poder tener un testimonio en cuanto a la revelación y nos enseña las ordenanzas de salvación. Excelente, Luis, muchísimas gracias. Y esto así es muy cierto, no lo pudiste decir mejor, ¿verdad? Y pues yo quiero testificar esta noche que sí, realmente el Salvador pues restauró su sacerdocio, su iglesia y su evangelio, y Él siempre lo ha hecho por medio de revelación. Y pues los profetas actuales también, todos sabemos y testificamos de ello, que reciben revelación, ¿verdad?, del Padre Celestial y de Jesucristo, y que eso es lo que ellos nos transmiten, esos mensajes siempre, ¿verdad? Y esto lo comparto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por tiempo, hay un cuadro aquí también muy bonito, muy importante que les voy a mandar.